Paul Erdos, un matemático viajero. Autores Albino Lacunza Martínez y Osvaldo Antonio Montesinos López. Artículo publicado para ResearchGate.net. Paul Erdos fue un genio matemático judío que desde muy pequeño comenzó a dar señales de su gran intelecto. Tan es así que a los 4 años hubiese podido calcular mentalmente cuántos segundos había vivido una persona con solo saber fecha y hora de su nacimiento. Por el contrario, podríamos llevarnos una gran sorpresa al conocerlo a los 14 y saber que no podía amarrarse las agujetas de los zapatos. Hijo de 2 profesores de matemáticas de instituto, nació en Budapest, Hungría, el 26 de marzo de 1913. Siendo un recién nacido, sus padres pasaron una tragedia, pues 2 de sus hermanas de 3 y 5 años de edad se contagiaron de fiebre escarlatina, también conocida como fiebre escarlata, una enfermedad bacteriana que les ocasionó la muerte. Esto causaría un gran temor en la madre de Paul, quien optaría por no exponerlo a posibles contagios y decidiría educarlo en su propia casa, apoyada por una institutriz. Para esos años, una desventura más azotaría a la familia, puesto que poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, su padre fue hecho prisionero por los rusos y pasó 6 largos años sin poder ver a su familia. Derivado de estas situaciones, el pequeño Paul se crió en un ambiente muy protector y limitante en cuanto a la interacción con los sucesos cotidianos de la vida, lo que le generó que no pudiera realizar muchas cosas que eran sencillas para todos los demás. Para 1920, el padre de Paul regresaría después de su encierro y, derivado de las largas horas de su estancia, habría aprendido inglés. Aunque no tenía buena pronunciación, tuvo a bien enseñarle a Paul. Incluso ese raro acento con el que le enseñaron fue una marcada característica en su vida. Pero la educación en casa no solo tuvo esas repercusiones en su existencia. Por otro lado, Erdos disfrutó de las puertas abiertas a todos los libros del hogar. Su gusto por los números y su interés por los problemas matemáticos creció. Esto lo llevó a ser un estudiante joven, teniendo logros a temprana edad, como el hecho de iniciar a estudiar la universidad a los 17 años. Entre guerras, Erdos crecía y también el ambiente hostil que vivían los judíos en Hungría. Por ello estaba consciente que un día tendría que dejar su nación y buscar refugio en otros países. Sin duda era un prodigio que empezaba a formar su historia. Dio grandes muestras de su potencial al poder ingresar en 1930 a la universidad, gracias a que ganó un examen nacional, aun cuando había limitantes en la aceptación a universidades para los judíos. En 1934 hizo su doctorado en la Universidad Pázmány Péter de Budapest y obtuvo una beca postdoctoral en Manchester que aceptó principalmente por la situación crítica por la que pasaban los judíos. Durante su estancia en Reino Unido, recorrió el país y conoció en Cambridge a Hardy en 1934, y para 1935 también conocería a Ulam, con quien formó una amistad importante cuando se encontraba en Estados Unidos. Cuando terminó su doctorado en Reino Unido, de ninguna manera podría tomar la opción de volver a Hungría, pues hacerlo era buscar su muerte por ser judío. Entonces, en 1938, se fue a los Estados Unidos, donde obtuvo una beca en Princeton. En este país pasaría los siguientes 10 años de su vida. Para el mundo de las matemáticas, Erdos era ya un aportador frecuente de contenido de diversas formas. Siendo un apasionado de los números, priorizaba más las soluciones de problemas y gustaba de solucionarlos de tal forma que pudieran ser explicados y no solo mecanizados en una sucesión de pasos. Gustaba principalmente de resolver problemas de teoría de números, aunado a problemas de combinatoria y teoría de grafos. Una de sus primeras contribuciones fue a los 20 años, en teoría de números, al descubrir una forma refinada de demostrar el teorema que establece para cada número mayor que 1 siempre hay al menos un número primo entre él y su doble. El matemático ruso Chebyshev había demostrado esto en el siglo XIX, pero la prueba de Erdos era mucho más clara. En 1949, él y Atle Selberg asombraron al mundo de las matemáticas con una demostración elemental del teorema de los números primos, que había explicado el patrón de distribución de los números primos desde 1896. Selberg y Erdos pactaron dar a conocer su obra compartiendo el crédito. Así la publicarían en artículos consecutivos de la misma revista y mostrarían el trabajo que cada uno había hecho.
Sin embargo, Selberg se condujo de manera individual y publicó primero su aportación. Ante esto, Erdős tomó la acción de una manera filosófica, incluso cuando al siguiente año Selberg ganó la medalla Fields por su trabajo, aún después del acuerdo. En 1951, Erdős recibió el premio Cole de la American Mathematical Society, en especial por su artículo sobre un nuevo método en la teoría de números elemental que conduce a una demostración elemental del teorema de los números primos, y sus cuantiosos artículos sobre lo que más le encantaba, la teoría de los números. El premio lleva el nombre del matemático estadounidense Frank Nelson Cole, y para recibir este importante reconocimiento, el autor elegido debe ser miembro de la American Mathematical Society o su artículo aparecer en una revista norteamericana reconocida. En 1954, Paul Erdős fue invitado a una conferencia internacional de matemáticas en Ámsterdam, pero tuvo problemas para obtener el permiso de parte de inmigración de Estados Unidos, en parte por cómo valoraron sus respuestas a las entrevistas y por su relación vista por registros de correspondencia con un matemático chino, experto en teoría de números llamado Hua, que era comunista. Holanda e Inglaterra también pusieron restricciones y solo le concedían una estadía corta. Por el contrario, Israel le ofreció un cargo por 3 meses en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dándole también la residencia israelí. Fue hasta 1955 que pudo visitar Hungría, ya sin el mandatario Stalin y con el apoyo de amigos bien relacionados que pidieron al gobierno concederle un permiso especial para visitar su país. Los argumentos fueron que mundialmente era reconocido como un matemático muy importante, que era ciudadano húngaro y validaba su residencia en Israel, obteniendo un pasaporte especial que solo a Erdős se le fue otorgado. Su vida estuvo marcada por viajar constantemente de un lugar a otro, a pesar de los lapsos de prohibiciones, pasando tiempo en universidades o en casas de colegas que visitaba de manera frecuente. Siempre con muchos ánimos de trabajar, se presentaba con la frase «Mi mente está abierta» y pasaba largas horas con sus anfitriones desarrollando sus ideas. No tenía un trabajo fijo, por lo tanto no percibía un sueldo. Más bien se mantenía de donaciones y honorarios de diversas instituciones educativas. Pero tener bienes no era su objetivo. Incluso la única casa que conservaba era la de sus padres, en Hungría. Gastaba poco y con su dinero se daba la oportunidad de premiar a quienes pudiesen resolver problemas difíciles, planteados por él mismo. Incluso apoyaba a jóvenes talentos dándoles un incentivo monetario. Los honorarios de las conferencias también se destinaron a causas dignas. La única vez que necesitó fondos fue cuando otro matemático resolvió un problema que Erdős había planteado, pero que no había podido resolver. Desde 1954 había motivado a sus colegas al repartir recompensas de hasta $1,000 por estos problemas. Fue su colega y amigo Ronald Graham quien administraba sus ingresos y que, junto con su esposa Fan Chung, ambos matemáticos que conoció en 1963 trabajando en matemáticas discretas, le ofrecieron dentro de su propia casa un espacio temporal para él, en el que permanecía unos días y después continuaba sus viajes a otros lugares compartiendo su genialidad y aportando sus conocimientos a pares y universidades. De estas interacciones tuvo un gran número de participaciones con muchos autores, por lo que gran cantidad de matemáticos se relacionaron laboralmente con Erdős. Sin duda, un gran ejemplo de compañerismo, mismo que se vio reflejado en una especie de homenaje en lo que se conoce como número Erdős, iniciando en el argot matemático, y que se refiere a que Erdős fue un punto de inicio, cero, y todos aquellos con los que fue coautor de manera directa se denominan uno. Así, quien no haya trabajado con Erdős, pero sí lo haya hecho con alguien de número 1, se denomina número 2, y así sucesivamente. Con todas estas colaboraciones, merece ser llamado el matemático más prolífero de la historia, pues publicó en colaboración aproximadamente 1.500 artículos, sumado a que tuvo cerca de 500 coautorías. Dio grandes aportes y brindó apoyo asistiendo a matemáticos establecidos y a jóvenes matemáticos sin esperar ningún crédito por su ayuda. Esta labor sin duda lo llevó a ganar reconocimiento y en 1984 a otorgarle el famoso premio Wolf en matemáticas, por lo que fue descrito como sus numerosas contribuciones a la teoría de números, combinatoria, probabilidad, teoría de conjuntos y análisis matemático,
y también por estimular personalmente a los matemáticos de todo el mundo. De gran relevancia, los premios Wolf, otorgados en matemática, física o química, son a menudo considerados los más prestigiosos en esos campos, después del premio Nobel o la medalla Fields, siendo el premio más lucrativo para la comunidad de las matemáticas. Erdős lo recibió, pero se quedó con solo $720 de los $50,000 totales. El resto lo destinó para establecer una beca de estudio en la memoria de sus padres en Israel. Tuvo gran contribución en áreas como la teoría aditiva de los números. Trabajó en problemas sobre combinatoria, teoría de grafos, teoría de números, análisis clásico, teoría de aproximación, teoría de conjuntos y probabilidad. Erdős se mantuvo dinámico más de 60 años de un modo intenso. No tuvo una relación de pareja ni hijos, aunque le gustaban los niños a los que llamaba Epsilon, como a la letra griega, porque las pequeñas cantidades en matemáticas frecuentemente son designadas así. Viajó a varios países para participar arduamente en foros y conferencias. Fue precisamente en una conferencia en Varsovia en la que compartía sus conocimientos, donde, de un ataque al corazón, falleció justamente trabajando, un 20 de septiembre de 1996 a los 83 años. Paul Erdős fue respetado por sus camaradas matemáticos como la mente más brillante, aunque insólita en su área. Su pasión fueron los números, por el contrario, la vida de comodidad, reconocimiento o riqueza no fueron sus prioridades. Pasó mucho tiempo de su vida con sus maletas de aquí para allá, siendo el matemático errante, el genio que se le complicaban acciones sencillas de la vida cotidiana, pero que tenía un gran romance con la resolución de manera breve e inteligente de problemas matemáticos.